Muchísimas gracias. Yo vengo a hablar sobre una de las experiencias en este lugar. Nos pintamos solas, es una experiencia de muralismo carcelario que voy a tratar de desplegar aquí. Inicio con lo más importante, algunas de las cosas que quiero remarcar, que es el acto de escuchar. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día era noche y noche será el día que será el día. No sé cuántos de ustedes recuerdan ese mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 22 de diciembre de 2012, donde nos volvieron a sorprender. Los zapatistas han estado ocultos. Aquí vengo a preguntarles si escuchan y a quién escuchan y a quién oyen hablar y cuáles son las voces que es más difícil escuchar. Los zapatistas descendieron el 22 de diciembre de 2012 de sus comunidades, decenas de miles en completo silencio, bajaron a 5 comunidades distintas y lo que estaban haciendo era celebrar dos cosas. Celebrar con duelo la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1996, la recordamos, 45 mujeres y niñas masacradas, y otra cosa muy importante que es la finalización de uno de los tiempos mayas que se llama el tiempo Bactún. Nos vinieron a recordar el final de un mundo que se está derrumbando y si estamos escuchando cómo hay un mundo que se derrumba. Y la pregunta es, ¿se escucha ese rumor de un mundo que se derrumba y se escucha el sonido de un mundo que está surgiendo? Y a la pregunta final es, ¿a quién escuchan ustedes y qué es lo que oyen? México tiene una cantidad de mujeres que han estado en estas posiciones de dificultad de ser escuchadas. Yo vengo a hablar de varias de ellas. Una de ellas importantísima es María Elena Herrera. María Elena Herrera perdió a 4 de sus hijos y a su marido y están viendo cómo ella señala con un dedo, está en el castillo de Chapultepec apuntando al presidente Calderón. No es posible culpar a una persona. Las desapariciones y los encierros en los que está México ahora tienen múltiples culpables y creo que dentro de esta culpabilidad hay que extender un poco la falta de oído y la falta de mirada que podemos tener nosotros hacia diferentes tragedias y diferentes desgracias. Yo vengo aquí a mostrarles cómo hay diferentes mujeres que han arriesgado su vida para lanzar mensajes que contienen muchísimo dolor, pero veremos también que contienen muchísimo color. Tenemos aquí a Marisela Escobedo, que tiene ahora en la espalda a su hija, caminando con una de sus mejores amigas, que en su espalda tiene al asesino de su hija. Tenemos aquí el huipil perforado de San Juan Copala, de Antonia, de una de las mujeres que se fugó del cerco de San Juan Copala y fue acribillada. México está cercado por muchos tipos de encierros. Hay encierros reales, encierros de paramilitares, encierros de criminales, hay encierros subjetivos, que son los encierros de estar en una torre de marfil o estar en una clase social donde no nos llegan los gritos de desesperación y los gritos de impotencia de mucha gente que está viviendo situaciones muy complicadas, como la que hemos visto con nuestros maestros y el tremendo desprecio que hemos sentido también hacia ellos, ¿no? Aquí tenemos Iztapalapa. Iztapalapa en los 40 no tenía ningún tipo de cerco, no había hacinamiento. Ahora tenemos Iztapalapa de esta manera. En Iztapalapa faltan parques, en Iztapalapa faltan escuelas, en Iztapalapa faltan hospitales y sobran estos espacios de los que he estado repetidamente hablando y mencionando, que son los cercos, los espacios más cercados, que son las cárceles. Yo les traigo una historia de mujeres encarceladas, les traigo una historia en uno de los espacios que más han proliferado en Santa Marta, que son las cárceles. Las cárceles las han venido a hacer aquí.
En Iztapalapa ha aumentado la población, 85% de toda la población de la ciudad, de nuestros 16 millones, 85% de los últimos 16 años ha sido producida aquí. En Iztapalapa se produce hacinamiento, en Iztapalapa se producen cercos, en Iztapalapa se producen prisiones, y yo les vengo a contar una historia muy particular de mujeres que están doblemente hacinadas. Están hacinadas al estar en un espacio denso y cargado que es Iztapalapa, lo hemos oído. Los ponentes anteriores han hablado de muchas formas de el reto de vivir en Iztapalapa, que es un lugar fuertemente bloqueado por avenidas que no van a ningún lado, grandes carreteras que son usadas nada más para atravesarlo, y por otro lado, la pregunta es, se escucha ese rumor de un mundo que se derrumba y se escucha el sonido de un mundo que está surgiendo, y la pregunta final es, ¿a quién escuchan ustedes y qué es lo que oyen? México tiene, yo vengo con esta idea de un México cercado, de un México atrapado, de un México encerrado, de un México donde han aumentado las cárceles 600% hace 9 años. Las cárceles de mujeres han aumentado más de 1000%. Las mujeres han sido particularmente apresadas, y vengo a transmitirles el grito, y el grito convertido en una frase gramaticalmente perfecta que significa accionar por la justicia, de mujeres que están encerradas en la cárcel de Santa Marta. Lo que están viendo ustedes aquí es el caracol de Santa Marta, le llaman la escalera de caracol. Por este espacio suceden dos cosas muy importantes. Baja la visita escasa, las mujeres en las cárceles las dejan de visitar rapidísimo, los hombres de las cárceles tienen colas de mujeres llevándoles pasteles, piñatas, chilaquiles para las bodas, van a celebrar los cumpleaños de los hijos a las cárceles. A las mujeres no se las visita, a las mujeres en el segundo mes los amantes, los hermanos las abandonan, y las madres tienen que cuidar a sus hijos o cuidar a los hijos de los migrantes que se han ido o de los hombres que a su vez están en la cárcel. Hay dos acciones que suceden en esta escalera. Por un lado baja la visita ansiada y escasa, y por otro lado sube las mujeres en proceso de preliberación. Hace 6 años, una de las estudiantes en la UNAM, este proyecto está ubicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Programa Universitario de Estudios de Género, llega una mujer joven y me dice, Marisa, ¿nos ayudas a pintar el caracol? Ese mismo día vamos a Santa Marta y lo que me encuentro es un grupo de mujeres que ha decidido, después de un taller de fotografía, yo no sé si saben ustedes, pero en la cárcel están prohibidos los espejos porque pueden romperlos y cortarse. Entonces, hay una dificultad grande. Si se tiene espejo, tiene que ser escondido. Entonces, como espejo funcionan las miradas de las otras, y la mirada de las otras mujeres en la cárcel puede ser una mirada opaca y puede ser una mirada que no contiene reciprocidad porque hay muchos problemas de adicción y drogadicción. Un grupo de mujeres, después de tomar un taller de fotografía donde pudieron, sin un objeto como el espejo, mirarse, quisieron seguir mirándose y dijeron que la forma de mirarse en colectivo, porque las fotos las miraban y todas comentaban de las fotos de unas y de otras y empezaban con la fotografía. Nuestro compañero nos habló de la fotografía y las imágenes que se te quedan. Empezaron a circular historias de cada una, de cuando yo era chiquita y cuando mi abuela me regaló y cuando vivía en mi taza de café y mi árbol. Y decidieron y querían impactar su vida y impactar el penal con historias que pudieran pegarse a las paredes y con historias que no fueran solamente imaginarias. Entonces pidieron algo que está en la vida cultural de México. Ustedes lo pueden ver aquí saliendo del Faro y está por todos lados, que es un mural. Y yo me pregunté, ¿qué se pide cuando se pide un mural? ¿Qué se pide cuando se pide un mural en un espacio carcelario? Ellas pedían en colectivo contar una historia y contar la historia en un espacio gris, bicromático. El espacio de la cárcel
se maneja en colores beige y azul. El beige es por sentenciar y el azul es en proceso de sentencia. Aquí estamos viendo el caracol en espiral. Enseguida las mujeres empezaron a trabajar con el reto de pintar una pared oblicua, no es una pared plana. Empezamos a pensar en lo que significa plasmar tu vida adentro, tu vida en la cárcel, la vida sujeta a bicromías, la vida sujeta a un tiempo estancado, a un tiempo encarcelado, a un tiempo sujeto, a un tiempo sitiado. Y empezamos a trabajar en talleres y a tratar de cubrir con murales este caracol, también con pátina de la visita bajando, la escasa visita pero deseada bajando. Y nos preguntamos, y las mujeres en Santa Marta hablaban mucho también de lo que es un mural. México está plagado de murales y una de las invitaciones aquí es a llenar las colonias de murales por las formas en que tomar las paredes de aquello que te encierra funcionó en Santa Marta. Un mural, lo primero que te obliga, y eso lo decían las propias chicas de Santa Marta, es a levantar la cabeza. Tú no puedes pintar un mural mirando para abajo. Tú puedes pintar un mural haciendo trazos y delineamientos abajo, pero en algún momento debes subir la cabeza. Si es un mural colectivo, como lo son los murales de arte popular, debes sentarte y conversar con otra. Conversar viene de la idea de versar, hablar con otros en versiones distintas, negociar tu historia con la historia de la otra, negociar la forma en que entraste. Muchas de esas mujeres son pagadoras, un porcentaje altísimo está ahí por participar en delitos menores y recibir penas iguales a las que en general los hombres que fraguaron el delito. Todavía las mujeres estamos accediendo a diferentes puestos y demás, pero todavía no accedemos a las estadísticas de tener el número de crímenes y de desfalcos y de robos y de asesinatos que cometen los hombres. Las mujeres están ahí, las mujeres que están tratando de trazar sus historias en esta pared oblicua, en esta pared ascendente y descendente, con esta fuerza de la espiral que tiene este mecanismo centrípeto y centrífugo, están negociando las historias por las que están ahí. Las historias como pagadoras. Pagadora se le llama a una mujer que entró para pagar el delito de un hombre o porque estaba en complicidad, siempre menor. Les llaman ganchos, las mujeres que se bajan el escote para que los otros hombres puedan entrar, las mujeres que le dan de comer al sujeto secuestrado. Esas mujeres se les llama pagadoras, están en un 30-40% en la cárcel y reciben normalmente el mismo número de años como condena y muy pocas atenuantes. Tomamos ese caracol y el reto era, con toda la técnica del muralismo, me gustaría repasar algunos de los principios del muralismo porque creo que los principios del muralismo obligan a levantar la cabeza. Y levantar la cabeza es lo que nos lleva a alzarnos, y alzarnos es lo que nos lleva a ver más allá de las paredes en las que estamos confinadas, sean cercos reales o cercos subjetivos o simbólicos. El mural te obliga a ver qué espacio vas a tomar. Ellas quisieron tomar en un principio el espacio del caracol por donde baja la visita, pero después tomamos 4 murales más. Tomamos este mural, luego tomamos el mural de las mujeres en proceso de sentencia. Las mujeres que a ustedes les ven los pies ahí ya han sido todas sentenciadas. En general, las sentencias de las mujeres son más altas que las de los hombres. En general, en un porcentaje muy alto son por robos de menos de 2,000 pesos. Estas mujeres que están en estas cárceles en condiciones muy frágiles y en condiciones de mucha vulnerabilidad, se aventaron a tomar las paredes que las encierran y el primer espacio que tomaron fue este caracol, el caracol de la visita y el caracol de la libertad, porque es el espacio más cercano a la cárcel. La tomaron, en primer lugar, negociando sus historias con las de las otras, conversando, versando con otras sus maneras de ver la vida y las maneras en que las habían engañado, las maneras en que ellas habían caído, las maneras en que ser mujer les había llevado a ser sujeto del delito, dar de comer al secuestrador, servir de gancho, llevar una maletita de aquí para allá, y esa maletita con la nueva reforma jurídica le va a dar 20 o 30 o hasta 40 años de cárcel. Estas mujeres
que miran para abajo ahora y que fueron también encontradas con mucho dolor en Chiapas. Estas mujeres están ahora en los andamios. Me parece muy interesante y visualmente muy provocador ver una mujer en un andamio en la cárcel. Nos costó muchísimo el permiso de andamios en la cárcel, y las mujeres, el hecho de levantarse, subir a un andamio y ver por primera vez el horizonte, porque en general en las cárceles lo que se ven son rejas, hoyos o huecos. El ver el horizonte a ellas les permitía trabajar con mucha fuerza esta metáfora de levantar la cabeza y alzarse. Esta función también la tienen los murales en el sur de México, los murales zapatistas. Las mujeres en Santa Marta tuvieron una gran inspiración del movimiento zapatista. Varias eran mujeres indígenas. Y con esto quiero decir también que los murales mexicanos de arte popular se inspiran en historias de los vencidos, se inspiran en historias de los de abajo, en historias de los olvidados. Si ustedes ven los murales de Diego Rivera, Orozco, demás, son murales más monumentales, pero es la historia de cómo nos vencieron en la conquista, y son las historias siguientes, épicas, de cómo ganamos las diferentes guerras. Las historias que nosotros plasmamos con las mujeres en Santa Marta son historias de mujeres derrotadas, son historias de derrota, historias de engaño, porque están en un lugar, están en una cárcel, historias de engaño, pero que se han convertido en historias compartidas, y que al compartir estas historias, ellas han logrado generar una historia colectiva que les permite alzarse sobre aquello que las encierra. Yo quiero mostrarles aquí una de las imágenes más interesantes, que es la imagen de la Coyolxauhqui. Ellas, en primer lugar, pensaron que lo que a ellas les había pasado antes que otra cosa era el haberlas lesionado y el haberlas fragmentado y el haberlas cortado. La Coyolxauhqui, sabemos, es la hija de Coatlicue, y ellas, no sé si pueden ver un poco con la mano lo que lograron hacer. Hay ahí un gesto muy elocuente, se maneja también muchísimo el humor. Ellas decían que los viajes en helicóptero y en avión, cuando bajaran, iban a ver esta seña de Santa Marta. Además, lo que verían serían mujeres desnudas, con vírgulas, pero con el rostro totalmente tapado porque son anónimas. Verían también una balanza, lo que importa es el dinero, en la justicia, mujeres que surgen del ahogo. Es una mujer que está saliendo de estar ahogada debajo del agua. Mujeres. Esta es una mujer indígena, las lágrimas son 40 años, ella es una de las mujeres, doña Petra, que le dieron 40 años por dar de comer a un secuestrador. Estos son los encierros propios de las mujeres cuyas llaves las tienen ellas mismas, pero no saben que las tienen. En fin, quisiera pasarles esto como final. Este es uno de los 4 murales. Empezamos con el grito y terminamos con un mural muy cerca de la calle. El mural se tituló Acciones colectivas para la justicia. Lo que yo quiero recalcar aquí es que para escuchar hay que saber mirar. Para saber mirar hay que saber conversar. Para saber conversar hay que saber convergir y entender y ponerse en el lugar del otro. Descender, localizarse en los espacios oblicuos, descender con alguien, entretenerse con otros y negociar las historias de dolor, pero también las historias de color. Gracias.